es prácticamente el cliente servidor. Entonces, los sistemas que hay son monolíticos, que si le digo, diga dos características de los monolíticos, piensen de una vez, ¿no? Pero podemos decir que un sistema monolítico, ¿cómo es pensemos en la comunicación, ¿no? Cómo están organizadas. Es todos los programas, si hay una estructura, se organizan los programas, pero la característica fundamental es que todos se comunican con todos. Todas las funciones. Y la otra es que el sistema operativo, pues como ya vimos, es un conjunto de módulos, ¿sí? Muchos módulos. Esos son los 4 principales, pero hay más, el módulo de red también, por ejemplo. Esto se compila, se va por un compilador. Eso cuando se compila dura aproximadamente unas 2 horas y genera, en el monolítico, genera un programa ejecutable. Entonces son como ya cerrados, ¿no? En caso de que se necesite un driver para cualquier dispositivo que uno conecte, pues si ese sistema operativo no lo trae, pues ya quedó como cerrado, como un ladrillo. Entonces hay que volver en el código fuente, bajar, buscar el driver y volver a compilar y volver a generar el ladrillo, digámoslo así, ¿sí? El monolítico no se ha quedado así, eso tampoco no es que existieron, pero hoy en día son como híbridos, o sea, es una mezcla. Un sistema operativo tiene algunas partes aplica monolítico, cuando es unas cosas que pues no necesitan, porque el monolítico es mucho más rápido, mucho más veloz. Ahora hay que tener en cuenta que el sistema operativo, el kernel, no estoy hablando del kernel, cuando hablo del sistema operativo aquí hablo del kernel, porque ese kernel cuando se carga, digamos, gran parte del kernel queda cargado en la memoria RAM. Por eso cuando un sistema operativo, el kernel es grande, se necesita una memoria grande pues para aumentar la velocidad. Entonces los monolíticos se cargaba toda la memoria RAM, entonces eran supremamente veloces, ¿sí? Porque casi todo lo que necesitaba estaba ahí. Y la otra característica, bueno, es esa, ¿no? De que si se necesita algo hay que volver a compilarlo. Esas serían las dos principales. Sin embargo, ustedes pueden ver ahí, por eso decíamos que de todas formas no es como todos los programas del sistema, todas las funciones metidas como en un saco revueltos, ¿no? Como un conjunto de funciones revueltas ahí en un talego. No, hay una estructura de todas formas. Entonces, esa es otra característica, que el sistema monolítico no quiere decir que no tenga una estructura. Vea, por ejemplo, hay un programa principal en el sistema operativo, ¿sí? Y ese programa principal se encarga de llamar a otros procedimientos o servicios, ¿sí? Y también hay como las bibliotecas abajo, ¿sí? Vea, tiene una estructura, un programa principal, unos procedimientos de servicio y como unos utilitarios o bibliotecas. Entonces de una vez van aprendiendo que una biblioteca o un utilitario se genera cuando se le presta servicio a varios, ¿sí? Entonces no se va a repetir el servicio, no se va a incorporar el servicio en cada módulo, sino se sacan aparte y se comparten. Prácticamente son compartidos, vea, por ejemplo, son compartidos esa es la estructura del monolítico. Luego viene el de capas, que ya lo dijimos que entonces era el de anillos. Yo lo dibujé allá como anillos, ¿sí? El anillo 0, el anillo 1, el anillo 2. Aquí lo dibujan es como así, como en forma de una pila, ¿sí? Y por ejemplo, si ustedes ven acá, pues aquí hay un grupo de servicios del sistema operativo, del kernel. Aquí hay otro grupo. Aquí hay otro grupo, aquí hay otro grupo. Ahora, esto se interpreta que así, como lo que está más abajo es lo que está más pegado al hardware. Y a medida que va subiendo, pues se va como alejando del hardware. Quiere decir que no hay necesidad de conocer tanto hardware a medida que sube. Pero son capas. El sistema operativo tiene capas. Y entonces aquí la característica es que no se comunican unos con otros, sino los de la capa superior pueden comunicarse con la capa que está pegada a través de unas interfaces bien definidas. Por ejemplo, la 2 se comunica con la 1, pero el de los programas de la 2 no pueden saltar a los de la capa 0. Y eso, pues entonces, como decíamos, es para el mantenimiento. Si se daña, por ejemplo, un programa de la capa 1, pues entonces
se arregla ahí nada más. O sea, afecta solamente los de esa capa y no los de la otra. Esas son las características. Y ahora sí pasamos, luego que son microkernel, que usted lo vieron muy bonito en la gráfica, que es que todo esto es el kernel, no todo esto. Pero, por ejemplo, bueno, aquí no, porque programas de usuario no pertenecen al kernel, ¿sí? Pero, por ejemplo, de aquí para abajo sí. Entonces, como en la otra gráfica, yo creo que la otra gráfica es mejor la que vimos la vez pasada del Mayweather. En esa, sí podíamos ver que, digamos, la idea es que en estos sistemas monolíticos todo el kernel, ¿sí? Pues está en el kernel, ¿sí? En cambio, en el microkernel, muchas de las funcionalidades se sacan de lo que llamamos el kernel y se pasan a modo usuario. Entonces, ya no queda un kernel tan grande. Por ejemplo, ¿qué se saca? Si yo les digo, ¿qué se sacó para formar el microkernel? Pues lo que se saca es el módulo del file system, es decir, generalmente es el sistema de archivos. Entonces se saca eso. Y se sacan otros módulos que no son como que no dependen tanto del hardware, se sacan de todas formas el kernel se reduce, allá los que hacen el sistema operativo saben qué dejan el microkernel. En el microkernel dejan solamente lo que depende directamente del hardware, que casi que hay que hacer rutinas en assembler para poder manejar, por ejemplo, una tarjeta de red o para manejar el hardware de la RAM. Entonces eso sí tiene que quedar de bajo nivel, pero que sea lo mínimo. Y lo que no necesite se saca, y eso es la idea del microkernel. ¿Por qué es el microkernel? Porque para mejorar la portabilidad de los sistemas, no más. Bueno, este es el sistema tal vez de modelo cliente-servidor, ¿no? Aquí, por ejemplo, este dibujo es de este libro fue escrito por de Tannenbaum. Él hizo un sistema operativo que se llamó Minis, versión 3 en este caso, ¿no? Y ahí aplicó pues toda esta teoría que estamos hablando, ¿no? Ese sistema existe todavía. Prácticamente resultó de lo siguiente, que antes el primer sistema operativo, si vemos un poco la historia, fue el Unix, ¿sí? De ahí se derivaron casi todos. Y de esas derivaciones del Unix está este Minis, que fue el que hizo el profesor Tannenbaum, y él organizó aplicó la teoría del microkernel, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, en el microkernel dejó el manejador de interrupciones, software, ¿no? El planificador de los procesos, las rutinas de interprocess communication, o sea, cómo se comunican unos procesos con otros. Eso lo vamos a ver en el segundo módulo. Pero eso son rutinas. Entonces dejó lo que tiene que ver con el software del reloj y con un software que llama el sistema. Y bueno, la idea es que, mire, por ejemplo, los drivers los elevó a modo usuario. Otros servicios, este es el file system, lo elevó también a modo usuario. Y lo que muchos piensan que es el sistema operativo, el shell, por ejemplo, que es el que estamos viendo nosotros, ahorita todos los ejercicios lo estamos haciendo bajo un shell. Esto es un programa para compilar y en general aplicaciones, ¿no? Corren en modo usuario. Entonces, por ahora, si quieren, anoten lo siguiente. Digamos, el software se organiza en un kernel, que puede ser un microkernel o un kernel, y el resto del software, lo que no está en el kernel, está en modo usuario. Ahora ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿a qué se le llama? ¿Por qué un software está en modo kernel? ¿Cuál es el criterio? Pues resulta que la CPU, bueno, por decir algo así general, todo programa que esté dentro del kernel, o sea, que se considera el kernel, tiene todos los derechos, o sea, a los derechos de la CPU.
O sea, puede ejecutar cualquier instrucción de la CPU. Anoten eso, ¿sí? Pues eso es lo que llama uno un software que esté en el kernel. Un software que desde que esté ahí tiene todos los derechos de la CPU. O sea, que pueda hacer lo que necesite, ¿no? Por ejemplo, si quiere escribir en determinada parte de la RAM, lo puede hacer si está en el kernel, porque tiene todos los derechos. Y ahí está la diferencia con el modo usuario. Todos los programas que están en modo usuario tienen algunos derechos, tienen los derechos limitados. Y el resto de cosas que ellos quieran hacer, tienen que pedirle permiso al kernel, o sea, tienen que pasar por el kernel. Eso es como un esquema de seguridad. Y en eso radica todo. Entonces, apréndanse bien eso. ¿Qué es el software modo kernel y qué se entiende por software modo usuario? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Porque esto es fundamental de aquí en adelante. Entender qué es. ¿Tiene alguna duda? ¿O continúo? Listo. Gracias. Bueno, entonces sigamos. Bueno, ahí esto es toda teoría, hay más complemento de todo eso, pero en realidad es eso. Ahora, el modelo cliente-servidor es prácticamente, a ver, por aquí hay un esquema, miremos el esquema, ¿no? Es lo mismo, vea. Entonces, en este modelo cliente-servidor, pues puede ser un kernel o un microkernel, no importa, ¿sí? Más que todo es un microkernel. ¿Por qué? Porque muchos servicios se sacaron del kernel y se colocaron aquí en modo usuario. ¿Sí? Entonces, prácticamente si hablamos que es un modelo cliente-servidor, bueno, y hay unos clientes, ¿no? Y hay unos servidores, hay esa estructura. Entonces, los clientes, como ven acá, le piden una solicitud a un servidor y el servidor le responde al cliente, ¿sí? Entonces, en una misma computadora pueden haber clientes y servidores, ¿no? Como está acá, aquí pues los tiene separados, cliente y servidor. Por ejemplo, poner servidor de procesos en otra computadora, servidor de archivos. Podría ser que haya una computadora solamente para que maneje todo lo que sea, por ejemplo, crear un archivo. Entonces, si este cliente va a crear un archivo, le pide el servicio a una máquina 2 que es el servidor. Eso es como una red. Y el servidor es el que le crea el servicio, pero le crea lógicamente acá, le crea el directorio, por ejemplo, un archivo. Pero como es este dibujo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea así, siempre. O sea, los servidores están, por lo general, en lo que nosotros tenemos, los servidores, si fuera modelo cliente, estarían ahí en el mismo equipo. Lo que pasa es que unos módulos son servidores y otros módulos hacen el papel de cliente. Eso, entonces esa es la diferencia, que existe como un microkernel que se encarga de hacer la comunicación, ¿sí? Y es tanto lo que... Y el resto son organización de los procesos en clientes y servidores. Los clientes piden a los servidores a través de un sistema de comunicación que se llama mensajes. Eso sí hay que anotarlo. La característica de esto es los mensajes. Entonces, esto puede estar en una sola máquina, pero puede estar distribuido en varias máquinas. Entonces, por eso este sistema cliente-servidor es el que más se apropió para las redes. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema, por ejemplo, que nosotros utilizamos casi que trabajamos en una red LAN. Y ahora sí, por último, vamos a hacer una introducción a lo que son ya las máquinas virtuales, el modelo que vamos a ver la semana entrante, que es el de máquina. Entonces, este modelo se inició, esto sí anótenlo en la historia, ¿no? Virtual Machine significa eso, con una máquina de la IBM que llamó la BM370, ¿sí? Entonces, ustedes ya todos han trabajado con máquinas virtuales, entonces realmente pues la idea con esto es que, por ejemplo, en esto no hay sino un solo sistema operativo, ¿sí? Uno solo. Y lo que nosotros llamamos aquí en modo usuario son programas o son aplicaciones, como se vio por aquí arriba. Son aplicaciones, son el Shell, el Mail,
el file system y las bases de datos, los editores, los compiladores y cuanta aplicación usted le quiera montar encima de un solo sistema operativo. Pero son aplicaciones y hay un solo sistema operativo y hay un solo modo kernel, modo usuario y modo kernel. Mientras que ya en esto, la historia de esto radica en que cuando las empresas por allá en los años de 1970 compraron esas computadoras de IBM costosísimas, la IBM 360, y luego salió la IBM 370, por eso es el nombre de la 360. Entonces, por ejemplo, las compañías o las empresas que montaron todo en la 360, pues como hoy en día, ¿no? Usted compró una máquina y salió otra mejor, entonces usted quiere pasarse a la otra, porque pues viene con muchas mejoras y mejor la velocidad. Entonces, coger todo el software de una máquina y pasarlo a otra máquina era bastante complicado porque había que volver a compilar, sobre todo había que volver a compilar, por ejemplo, todo el software de una empresa. Pues eso no eso es bastante engorroso y muy impreciso, ¿no? Era un problema, mejor dicho. Entonces, ¿qué se idearon? Se dijeron, bueno, salió la máquina BM370, pero salió con un nuevo enfoque, con un enfoque de máquinas virtuales. ¿Qué quería decir eso? Que esta 370 era la máquina real y tenía un sistema operativo, como los que hemos visto, ya no microkernel, sino un sistema operativo de máquinas virtuales, que es el otro modelo de sistema operativo. Y estas máquinas, este modelo de sistema operativo lo que hacía era que en lugar de soportar aplicaciones, soportaba otros sistemas operativos u otras máquinas, ¿sí? Y después eso es bastante complejo, todo eso. ¿Para qué se hicieron eso? Para que entonces, por aquí miremos en la gráfica. Mire, aquí está, vea. Este es el hardware de en ese tiempo, ¿sí? Eso estamos hablando como en 1968, 1970. Ahorita miremos aquí la fecha, para ubicarnos en 1979, vea. Sharkin McKinnon, ¿sí? Unos científicos hicieron un sistema de tiempo compartido, proporciona multiprogramación, que eso lo vamos, multiprogramación es que puede tener el sistema varios programas ejecutándose al mismo tiempo. Y bueno, basado en eso, entonces en lugar de ellos meter la multiprogramación, metieron fue varias máquinas. En lugar de ser programas, metieron máquinas, es como esto, vea. Entonces, aquí está el sistema operativo, que ya entonces no se llama como sistema operativo, sino se llama Virtual Monitor System, un monitor de máquinas virtuales. Y esto arriba son, por ejemplo, era un sistema operativo así como el que traen todos los computadores, que es este, mire, este lo voy a sacar acá yo, este que es el de la pantalla negra. Este sistema operativo es el MS-DOS, me dice Microsoft Windows versión no sé qué. Este es el sistema operativo MS-DOS. Aquí está trabajando sobre un Windows 10 que yo tengo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo no se llamaba MS-DOS, sino era una consola y se llamaba CMS, que significa como Control Monitor System, pero es como, haz de cuenta, como la pantalla negra que había acá. Entonces, sobre esta máquina real se podían montar varias máquinas de esas. Pero no solamente eso, sino que luego se pudo montar, y esto es lo que se llama máquinas virtuales. Entonces, de aquí para abajo, vea, de BM370 y el hardware, pues es la máquina con el sistema operativo 370. Y todo lo que hay para arriba, esas líneas, son las máquinas virtuales. En este caso hay 1, 2, 3 máquinas virtuales. Ese fue el sistema que inventaron. Y eso es eso fracasó porque, digamos, pues eran muchos sistemas operativos. Más si por aquí hay una gráfica mayor, por ejemplo, de pronto. No la tengo aquí, una gráfica, pero por ejemplo aquí podemos tener
Imagínense que donde dice CMS, pues es una máquina, otro sistema operativo. En ese tiempo era el sistema operativo IBM 360, que era el que, entonces, ¿qué pasaba? El que compró esta máquina BM 370 con el hardware virtualizable no tenía que ponerse a convertir los programas si tenía una 360, sino simplemente cogía la máquina toda y la montaba sobre esta y no tenía que hacer más nada. Y así, si tenía varias máquinas, las montaba sobre encima de esta, o sea, montaba todo el sistema operativo. Entonces realmente nosotros ahí tenemos que una máquina real o anfitriona y el resto son máquinas huésped o invitadas que pueden tener diversos sistemas operativos. Por ejemplo, aquí esto donde dice CM es el sistema operativo, es un sistema operativo sencillo, pero aquí esta es lo que está encima de ese sistema operativo. Entonces tenemos como dos niveles, el real y el virtual, pero los reales se llaman, realmente aquí se llaman es hypervisor de tipo 1, ¿sí? Bueno, entonces aquí se hicieron dos modelos. No sé si está entendido hasta ahí lo que son el concepto de máquina virtual. Que es que hay una máquina real con un sistema operativo especial que es capaz de soportar otros sistemas operativos. Entonces se forma un sistema operativo real en un nivel, que es el real, ¿sí? El que dialoga con el hardware. Y se le puede montar en lugar de aplicaciones otros sistemas operativos. Entonces se forma una máquina de muchos sistemas operativos montados sobre una máquina real. ¿Sí me entienden? Esa es la idea general. Y eso se hizo en esa época, en 1979, con la BM370. Para eso fue que se inventó esa computadora. Pero como eso consume mucho recurso, y estamos en 1979, o sea, estamos a cuánto, a 30, casi a 40, casi 48, casi a 50 años, pues cuando eso no existían, por ejemplo, esas memorias tan grandes, ni esos procesadores tan potentes, multinúcleos como hay ahora. Entonces, esto pues no, esto fue suspendido por la lentitud, pues era muy lento. Entonces, dejaron ese proyecto ahí y eso revivió cuando ya evolucionó la tecnología y todo, por ahí en 1995 para adelante, 1998, entonces ya una compañía que se llama VMware volvió y tomó esta misma idea, ¿sí? Y sacó esto, Aquí entonces sacó esta máquina, la A. Y entonces el sistema operativo, hay dos tipos de virtualización, ¿sí? Hypervisor se llamó Hypervisor tipo 1, el sistema operativo de la máquina real, pero que además soporta máquinas virtuales. Por eso entonces se llamó un hypervisor, ¿sí? Ese es el corazón de la virtualización. El monitor también, entonces anoten esto, el hypervisor también se le conoce como el monitor de las máquinas virtuales. Y ese es el sistema operativo, ya no se le llama sistema operativo, sino hypervisor tipo 1 o monitor de máquinas virtuales. Y sobre ese, igual que en la 370, entonces se montaban, por ejemplo, ahí sí lo vemos, vea, se monta un Windows, o se monta un Linux, o se monta un Macintosh, todos los sistemas que él soporte, que soporte el hypervisor. Pero generalmente soporte eso, el Windows, el Linux, el Macintosh, como máquinas virtuales. Entonces es muy útil, ¿no? Por ejemplo, ayer una de sus compañeras me decía que no podía estar con que ella tenía era un Linux, una máquina pura Linux. Y esa Linux yo creo que no corre esto de la Virtual Conference, porque el cliente ese corre sobre Windows, que yo sepa. No sé si hayan sacado una nueva versión. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, sobre Linux también se puede hacer la virtualización, ¿no? Entonces, tener un Linux como la máquina y se le monta el Linux ya viene con un módulo que se llama KVM, que es lo que vamos a ver la semana entrante. Y digamos, trae como un módulo para la virtualización y sobre ese se monta varias máquinas virtuales. Entonces se podría montar una máquina Windows
y podría estar sobre el sistema Linux real, pero sobre una máquina virtual para poder, digamos, hacer el Virtual Conference. Entonces, fíjese la facilidad que ofrece todo eso, ¿no? Ya, digamos, si uno necesita una máquina Windows o Linux, pues uno las podría trabajar como máquinas virtuales, aunque pues siempre hay que saber el manejo de la máquina virtual un poco, pero con un par de horas se aprende cómo manejar la máquina virtual, sobre todo para, por ejemplo, meter las memorias USB. Hay que tener cuidado porque si no se pueden dañar. Eso sería lo que es tipo 1. Pero entonces, ¿qué pasó? Ponga mucha atención a esto. Hubo un problema con la CPU tipo Intel, ¿sí? O Intel, ¿sí? Hubo un problema que esa CPU no entendían, por ejemplo, a ver, hay modo kernel y modo usuario, ¿no es cierto? Eso sí ya lo entendieron, cuando son las aplicaciones normales, modo kernel y modo usuario. Entonces, en modo usuario dijimos que no podía ejecutar todo el repertorio de instrucciones de una CPU. Una CPU tiene instrucciones como, por ejemplo, apague las interrupciones. Por ejemplo, sume, reste, multiplique, divida, pare, salte, vaya a tal dirección de memoria. Todas esas son las instrucciones de la CPU, en código, ¿no? En código de CPU. Entonces resulta que en modo kernel usted puede utilizarlas todas, y son como unas 360, 300 o 250, 300, algo así. Mientras que los programas que están en modo usuario pueden utilizar solamente las instrucciones que no comprometen los recursos de la computadora. O sea, están limitados en modo usuario. Entonces, para volver aquí, ¿por qué les digo esto? Porque acá en esta máquina tipo 1, en la que cuando se hizo el experimento allá con el IBM 370 en 1979, todo funcionaba porque ellos trabajaban sobre unos procesadores que aceptaban todo. Pero la Intel entonces tuvo un problema, porque como ustedes pueden ver, un Windows de acá o un Linux acá arriba, pues está en modo usuario. Y entonces esa Intel, por ejemplo, cuando eran instrucciones del sistema operativo, de este Windows virtual o de este Linux virtual, esa Intel se confundía, porque pensaban que era modo usuario y no las ejecutaba como modo kernel. Ese fue el problema que hubo. Entonces, este hypervisor tipo 1 funcionaba solamente sobre determinadas CPUs, por ejemplo, las Motorola y algunas así. Pero el resto no funcionaba, por ejemplo. Usted hacía una virtualización tipo 1 y le ponía un procesador Intel de ese tiempo, no le funcionaba. Porque cuando llegaba aquí a ejecutar una instrucción del kernel virtual, ahí sacaba la mano. Y mire, si leen aquí lo que dice, vea, ahora pasemos al software. Aunque nadie disputa lo atractivo de las máquinas virtuales, el problema está en su implementación. Para poder ejecutar el software de la máquina virtual en una computadora, su CPU debe ser virtualizable. Pope y Goldberg en 1974 dijeron ese teorema. La CPU debe ser virtualizable. Y en otras palabras, ser virtualizable es lo que les estoy diciendo, que si ejecuta unas instrucciones el sistema operativo virtual del kernel virtual, esa CPU sea capaz de entenderlas. Entonces, esas CPU de Intel de 1900, del año 2000, no entendían eso. Entonces no se podía ejecutar hypervisor tipo 1. Y esa fue la razón por la cual se inventaron el hypervisor tipo 2. Ahí como para que vean. Entonces, en el tipo 2, el sistema de anfitrión es un sistema normalito, como cualquiera, ¿sí? Y la CPU no importa si entiende o no es virtualizable, no importa. Porque el hypervisor tipo 2 ya no es el sistema operativo, ya es un software que corre encima de un sistema operativo anfitrión. En cambio, en el hypervisor tipo 1 sí es el sistema operativo propiamente dicho de la máquina, con extensiones para manejar
virtualización. ¿Está entendida la diferencia entre hypervisor tipo 1 y tipo 2? Acá entonces inventaron eso. Entonces, por ejemplo, estos tipos no dependían de eso. Y encima de esto le podía montar usted también las máquinas virtuales. Entonces, por ejemplo, por eso entonces VMware fue la que empezó con todos estos experimentos, pero luego, por ejemplo, apareció una compañía que se llamó VirtualBox y varias, ¿no? Eso es que yo me acuerde de esas, pero eso hay muchas de virtualización, ¿no? La misma Microsoft también tiene virtualización. O sea, este programa, por ejemplo, hoy lo que nosotros llamamos VirtualBox. Entonces eso se baja, se instala sobre cualquier sistema operativo, ya sea Linux o Windows, y sobre eso ya le queda a usted para montar máquinas virtuales. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, si uno no quiere complicarse mucho la vida y quiere virtualizar, pues baja un VirtualBox o algún hypervisor tipo 2 y sobre eso monta sus sistemas operativos que quiera. Bueno, hay que leer ese hypervisor, qué sistemas operativos soporta. Pero, por ejemplo, el VirtualBox soporta una cantidad, soporta todos los que más usamos, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, KVM, el de Linux, y la virtualización que vamos a ver la semana entrante, es de tipo 2, pero también vamos a ver la tipo 1. El Linux, él tiene metido ya él sí viene como con un hypervisor, una especie de mezcla ahí, como de hypervisor tipo 1, pero tiende más a ser tipo 1, con un módulo que se llama KVM. ¿Sí? O sea, aquí en el kernel le meten un módulo que se llama KVM y queda como un hypervisor tipo 1. Digo yo, sí, así lo veo yo. No lo llaman hypervisor tipo 1, sino que ya, por ejemplo, se instala un Linux de los últimos y él ya tiene el módulo de KVM. Entonces, KVM es el software, digamos, que lo convierte como en hardware tipo 1, o sea, que convierte al Linux en un monitor de máquinas virtuales. QEMU KVM. Bueno, pues no sé si hasta ahí eso era la introducción a las máquinas virtuales, ¿no? Y ya, por ejemplo, aquí está la teoría, por ejemplo. Que sería como leerse esto, lo que es las máquinas virtuales de la 98 y lo que es el modelo cliente-servidor. ¿No? Luego, por ejemplo, cuando la semana entrante vamos a ver un poco más de teoría, me parece que aquí hay más teoría de esto. Ya, por ejemplo, cuáles son las características de cada máquina. A ver si esto está en... Mire, aquí hay un capítulo en la 568. También hay si queremos ampliar más de eso. Vamos allá a la 568. Virtualización, vea. Entonces ya explica qué es la virtualización, pero eso vamos a leer un poquito la semana entrante. ¿Qué se necesita para pero es lo que hemos hablado, todo eso, es lo mismo. Pero aquí hay unas divisiones que son las instrucciones sensibles, que son las instrucciones privilegiadas. Y aquí sí ya explica bien qué es el hypervisor tipo 1, ¿sí? Pero es el mismo esquema, modo kernel, modo usuario, ¿sí? Fíjate que aquí hay un modo kernel virtual, que es el del sistema operativo invitado. Y hay un modo usuario virtual. Entonces ya hay como dos niveles. Y aquí está lo que explica el hypervisor tipo 2. No hay una gráfica del tipo 2, pero ya la vimos allá. Y viene otro concepto que es la paravirtualización, que eso pues parece que es mucho más eficiente y posiblemente la virtualización tiende a la paravirtualización. Por ejemplo, todas estas máquinas, por ejemplo, como de Amazon.com, todo eso son puros redes de máquinas virtuales ahora. Lo de Azure, lo de todos los servicios que ofrece Google, todo eso está en máquinas virtuales y posiblemente ellos en algunas tengan máquinas, la mayoría son tipo 1 con un sistema operativo
con un sistema, no, con un hypervisor tipo 1 que se llama Zen. Ellos a veces no utilizan KVM, pero uno lo puede hacer con KVM. Por ejemplo, nosotros lo tenemos con KVM. Y aquí está, por ejemplo, el tipo 1 y lo que es la paravirtualización, que es esta parte. Pero eso lo vemos en la próxima clase, por ejemplo. Como para no confundirlos, ¿sí? No tengan alguna pregunta así como para ya, digamos, dejar este tema y pasamos como a hacer algunos laboratorios ahora. ¿Alguna pregunta? A ver qué entendió Javier Vargas. ¿Sí está por ahí? Levante la mano, si no quiere decir que no estaba. Ah, listo, Javier. ¿Tiene alguna pregunta? Algo, digamos, alguna inquietud, algo que se le ocurra. Si quiere le voy a dar el micrófono, a ver si lo escuchan todo. Ahí le di el micrófono, listo. Tiene mucho ruido. Bájale el volumen un poco. Listo. Pero no le escucho nada, Javier. Creo que nadie le escucha. ¿Qué pasa? Javier Vargas. Nos está contestando, es como con telegrafía, puros golpes. Ah, listo. Bueno, entonces vamos a darle a otro, vamos a darle a Jorge Triana. A ver, Jorge Triana. Le doy el micrófono. No puedo ni... Porque tiene bloqueado el micrófono, Jorge. No tengo bloqueado. Pero puede hablar, Jorge. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Lo que pasa es que aquí sigue que el icono no se le quita. No Sí, sé por queda qué. como bloqueado ahí. Queda como bloqueado, por eso pensé que estaba bloqueado. Ah, bueno, ¿tiene alguna pregunta así que les ayude a complementar de qué entendió de todo lo que No, hablamos? pues así generalmente no encontré así ninguna duda. O sea, Toca leer, todo es... toca leer el documento, toca leer bien el Bueno, documento. listo. Listo, entonces ahí le queda para que hagan ese trabajito. Sí, vuelvan y lean. A ver, por aquí hay alguna pregunta. ¿Alguien está participando? Vea. Trata las vulnerabilidades de los kernels. Vega Borrero, le voy a dar el micrófono. A ver, ahí sí. Si tiene micrófono puede hablar Vega Borrero. Ah, bueno, entonces, cómo es la pregunta? Que de algún momento trata la vulnerabilidad. Eso como de qué es vulnerabilidades de los kernels. Pero es como de seguridad, es un tema como de seguridad más bien. O sea, ¿como a qué vulnerabilidades se refiere? Dígame alguna, a ver. Sí, eso es un tema de seguridad. Pues eso es, digamos, que hay unos... Ah, bueno, ya que usted trata este tema, como están viendo todo, voy a entrar yo acá a www.kernel.org. A ver si accede allá. Sí. Bueno, ya que usted trata ese tema,
digamos, eso de las vulnerabilidades, pues tienen que ser, por ejemplo, las comunidades, ¿no? Si hay un ataque, si todo eso. Y hay una organización, esta que les estoy mostrando, que se llama Linux, que digamos, mantienen los kernels, ¿sí? Entonces, vea, por ejemplo, estamos en el estable, ya vamos en el 5, en la versión 5 de los kernels. Uno lo puede bajar, vea, que hay un Torvald, este Torvald, ¿sí? Que está todo el kernel. Y si dice estable, quiere decir que ya está como muy probado, ¿no? Este, por ejemplo, es el que mantiene Linux Torvald, el mainline, la línea principal, vea. 5, o sea, están como tratando de sacar la 5.1 RC7, ¿sí? Y el último estable es el 5.0.11. Si uno lo quiere bajar, lo bajaría de acá. A ver, ¿por qué es importante eso? Porque todo lo que usted me dice de la vulnerabilidad de los kernels, esa comunidad, ellos son los que están pendientes de cualquier ataque que le hagan, sí, que encontraron algún hueco de seguridad. Entonces, pues, prácticamente lo tapan y van acumulando y van incluyendo nuevo software y nuevas cosas y nuevas funcionalidades y nuevos módulos. Entonces van sacando otra versión y eso, pues eso va creciendo y creciendo. Inicialmente el Linux no tenía sino 11.000 líneas y ahora pasa de los millones de líneas de código. Millones de líneas de código tiene eso. Entonces eso es un sistema muy grande. Y hay esta comunidad que lo está manteniendo, ¿sí? Ahora, hay que diferenciar de lo que es el kernel de lo que es una distribución. Sí, no sé si, yo me imagino que muchos de ustedes ya saben bien qué es eso, pero me gustaría que alguno explique cuál es la diferencia entre el kernel y la distribución, como para darles la participación. A ver, ¿quién quiere opinar y levante la mano? Y le doy el micrófono. Diferencia entre kernel y distribución. Este es el kernel, por ejemplo. Esto es el kernel, por ejemplo. Por eso dice que hay unos Linux Kernel Archive. O sea, todos los kernels que usted quiera los encuentra acá y los puede bajar de Linux, ¿no? De Linux. Porque para Windows también habrán sus kernel y para todo eso, sí. Pero estamos hablando de los de Linux. ¿Ahora alguien quiere opinar? A ver, Vega Borrero. No, pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un kernel y una distribución Linux? Un kernel Linux y una distribución Linux. ¿Distribuciones son como cuáles? Dígame, escríbame alguna. Por ejemplo, distribuciones son como Debian, ¿no? Es una distribución. Ubuntu, otra distribución, ¿no es cierto? ¿Cuál más? Bueno, pues, pongámosla acá, digamos, distribuciones Linux. Distribuciones Linux, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, aquí está distribuciones Linux Wikipedia, a ver. Pero, coloquialmente se llama un distro. Pero a ver dónde encuentro. Bueno, esto es lo que les quiero decir, mire. Un distro, ¿sí? Es una distribución basada en un kernel. Eso es toda la diferencia. ¿Sí? O sea, quiere decir que las distribuciones pueden ser muchísimas, inclusive uno puede crear una distribución, pero los kernels sí son únicos. Esa es la gran diferencia, ¿no? En esas dos cosas. Una distribución Linux es una distribución de software basada en un núcleo, o sea, está sobre un núcleo, que incluye determinados paquetes de software, ¿sí?
Mire, aquí 31 distribuciones, que era lo que estábamos buscando, de Linux para elegir. La que más necesite, vamos a ver, por ejemplo, mire, Red Hat. Esta es la que más utilizan las empresas, ¿no? Ahora, cuando dice Enterprise, sí hay que pagar. Ustedes saben que el software libre no quiere decir que sea gratis, porque en el software libre es que hay un gran negocio grandísimo. Por ejemplo, esto es pago, pero no es tan costoso como el software privativo. Aunque esto ha hecho que también el software privado, como el sistema operativo de Microsoft, haya bajado muchísimo de precio, al menos no lo suban, porque está la competencia por esto. Está el Debian, que ese sí es el exponente del software libre, o sea, ahí trabajan todos los bien devotos del software libre. SUSE, que es creo que es alemana esa distribución, sí, y tiene el interfaz basada en KDE y en Gnome. Mire, por ejemplo, una interfaz KDE se las voy a mostrar. Aquí tengo yo una máquina con KDE, creo que tengo esta. Esta es una máquina de Ubuntu, vea, KDE, ¿sí ve que tiene la K? Y ahí tiene todo, vea, tiene también el file browser, entonces ya es una distribución donde yo puedo entrar a cualquier directorio, puedo echarme para atrás, pero gráficamente, ¿no? Vea, muy bonita. Esta es de Ubuntu, vea, pero se llama Kubuntu. Y esta es una distribución, Kubuntu se llama, esta es una distribución, pero que es de la familia de Ubuntu. Lo que pasa es que a este Kubuntu lo llaman Kubuntu porque le pusieron esta interfaz gráfica. Bueno, y aquí tengo la interfaz Debian, vea, que tiene la Gnome, la interfaz Gnome, ¿sí? También es muy bonita. O sea que eso, pues uno realmente ahí no tiene ningún problema por eso. Bueno, era mirando por aquí esto, no te vea, sino para que vean, está la Fedora, que es la versión libre de Red Hat. O sea, como usted ya saben lo que es el software libre, cuando usted saca algo software libre no lo puede convertir en privado, ¿sí? Entonces lo que pasa es que a partir de unas empresas como Red Hat, saca por ejemplo uno equivalente que se llama Fedora, que es la versión distribución gratis, creada y mantenida por la empresa Red Hat, vea, por esta que sí es paga. Entonces sacan una paga y una gratis, pero sigue el mismo software, ¿no? Entonces en eso es que diferencian las licencias, y son problemas para los abogados, ¿no? Por ejemplo, usted saca un paquete libre, pero si usted después quiere cobrar, usted lo puede hacer, y entonces saca en base a ese paquete otro, dependiendo de la licencia que tenga. Está la CentOS, a ver si está la de Ubuntu para principiantes, Linux Mint, el Elementary OS, el Zorin para celosos de su privacidad, Kali Linux, Kali Linux, hay unos para los de seguridad por acá. Lubuntu, se trata de una versión de Ubuntu mucho más ligera y asequible para equipos poco potentes. Eso hay para todos los gustos. Cualquiera de esas lo pueden instalar, ¿sí? A ver si busco una que es para la parte científica. Mire Scientific Linux. Se trata de un clon a nivel binario de distribución Red Hat Enterprise Linux y está desarrollada y mantenida por los laboratorios de física del CERN. O sea, es muy buena para la parte científica, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Bueno, entonces ahora sí que ¿cuál es la diferencia, como ustedes han percibido, entre una distribución y el kernel? Porque mira, ahí hay muchas distribuciones, ¿no? A ver, el que me conteste eso, primero le doy un extra point.
¿Ninguno? Yo sé que hay muchos que ya saben bastante de Linux. A ver. Pero no han llegado como hasta eso de diferenciar entre la distribución y el kernel. Alguien que levante la mano. A ver, Álvarez Brian. Álvarez. Silencio desactivado. El micrófono puede hablar. Sí, pero tiene como mucho ruido, mucho eco. Cuádrele el volumen. Bueno, hable a ver, Brian. Se escucha con ruido, pero se le entiende. Correcto, muy bien, sí tiene el point. O sea, el kernel no importa la distribución, o sea, varias distribuciones, usted puede estar en un Ubuntu, puede estar en un Debian, puede estar en todos estos que vimos, ¿sí? Pero el núcleo puede ser el mismo, porque es que los núcleos también van cambiando, pero digamos, en un momento dado podrían todas las distribuciones estar trabajando sobre el mismo núcleo, por ejemplo, sobre el último núcleo, sobre la versión 5. Entonces, cuando sale la distribución, ahí le dice uno sobre qué núcleo está. Les voy a enseñar un comando para que sepan cómo saber uno sobre qué versión está. A ver, por ejemplo, si me funciona aquí. Voy a entrar a Linux y le digo este comando. Si quiere, anótenlo. Así creo. Esperen a ver si me funciona. Creo que es así. Bueno, apréndanse, sí salió ahí algo. Bueno, ahí dice que no me lo voy a quitarle esto a ver si me funciona así. ¿No? Entonces dejémoslo vacío. Esta es la instrucción. Anoten esto, por favor, jóvenes. Por ejemplo, si ustedes quieren saber en un Linux desde la consola, porque uno dice, bueno, ¿y sobre qué distribución estoy, no es cierto? Entonces le dan ese comando. ls, que es como USB, para que se acuerden. Pero en lugar de U, le colocan L. Y release, con la opción "-a". ¿Sí? Le doy enter y entonces vea, sale. La primero no le hagan caso a eso. El distribuidor es Debian, ¿sí? O sea que es una distribución Debian. La descripción es un 8.1, que ellos tienen un codename. ¿Sí ves lo que dicen? Codename es el nombre de la distribución. Para que sepan también eso, que es el codename, ¿no? Y el release es la 8.1 de la Debian, que esa específicamente tiene codename Jesse. ¿Entendieron? Ahí está, por ejemplo, está mostrando sobre esa distribución. Y ya, por ejemplo, pero esa es la distribución, que estoy sobre una Debian. Ahora, pero, ¿cuál es el kernel, no? Por ejemplo, ¿sobre qué kernel estamos trabajando? Entonces, eso ya esta distribución no me dice cuál es. Esto, miremos, por ejemplo, la otra máquina que yo tengo acá. Esta máquina, voy a abrir aquí una... No, esto es de las distribuciones. La otra máquina que yo tengo es esta, ¿sí? Voy a abrir un terminal que se llama Terminator
y le digo lo mismo. LSB raya release menos A. Aprendan esa instrucción, vean. Entonces esta me dice, yo estoy sobre una distribución Ubuntu, que es el Ubuntu 14.06, ya vamos en el Ubuntu 18 y ya salió el 19. El release 14.03 y el codename se llama Trusty. Fíjense que, ¿sí? ¿Entendieron esa parte? Entonces eso es lo importante de esto. Bueno, ahora sí vamos a hacer un descanso de 5 minuticos mientras me están llamando por allí en la oficina y ya vengo. 5 minutos y ya vengo. Lo que vamos a hacer ahora, ya dejemos un poquito la parte teórica y vamos, por ejemplo, aquí tengo unos talleres de vamos a trabajar un poquitico con el editor BIM. Los que tengan el libro, abrir el libro en la página 19, ¿sí? Y los que, bueno, les voy a dejar eso para que vayan leyendo más bien un poquito la teoría del BIM. A ver si interpretan eso de los diagramas de estado y ahorita hacemos algunos ejercicios con el editor BIM. Sí, 5 a 7 minutos de descanso.
Bueno, listos. Ya regresé. Entonces vamos a ver qué alcanzamos a hacer de este editor. Y nos quedaría pendiente solamente el taller de Genome. Pero bueno, ese, ese es muy, muy sencillo. Sí, esos talleres gráficos son muy sencillos. ¿Ya están todos? ¿Me están escuchando? Silenciado. Listo. Entonces vamos a hacer el tallercito este de rápidamente. Miren este diagrama de estado, ¿no? El editor es pues lo mismo que el nano, pero ¿por qué se utiliza este bin? Porque es que el nano lo utiliza uno pues para la mayoría de las cosas de Linux, ¿sí? Porque son archivos pequeñitos, pero cuando ya uno necesita es, por ejemplo, editar un archivo que tiene, por decir algo, aquí la matrícula genera como, todos los registros de matriculados son como 100.000. Entonces ya meterle 100.000 registros a un nano, yo creo que ahí no está para eso. Entonces este editor es uno de los más potentes que hay, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, fue el primer editor que se metió dentro de los sistemas operativos, por ejemplo Linux o Unix, todos venían con un editor que se llamaba el bin, BI, más que todo, Virtual, BI, etcétera. Pero, por ejemplo, luego salió uno que es con M, que le añadieron una M, o sea, el BI mejorado. Yo generalmente trabajo es con ese, ¿no? Por ejemplo, aquí dice verifique que se encuentre instalado. Ah, bueno, esto es otra cosa que hay que aprender, porque es lo que más uno utiliza. Por ejemplo, puede hacer dos cosas, ¿no? Yo voy a hacer aquí, por ejemplo, me voy a pasar a la máquina de Debian, ¿no? Y le voy a decirle bin, lo que dice ahí, Attitude o apt. Attitude, yo por lo que tengo instalado aquí Attitude. Show, muestre, bin. Entonces, si está instalado, él me muestra cuál es la versión y todo. Y dice paquete bin, estado instalado. Por eso me gusta el bin, porque también lo puedo hacer con el apt. Lo mismo, show, que no necesito uno instalado, ya viene instalado en todos los sistemas Linux. En cambio, el Attitude hay que instalarlo. Apt, por ejemplo, bin. También me va a decir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, me dice paquete bin, la versión 2.7. Si dice tamaño de instalación, quiere decir que está instalado, por ejemplo. ¿Qué más? Pero por aquí dice, sugiere tab section priority download, apt, descripción. No dice ninguna parte así que instalado. Lo que dice es como una serie de cosas, el apt, ¿no? Sección de editor está home panes, pero no quiere decir que esté instalado. Este depende de otros paquetes, el que lo suministra, mantenido por el tamaño de instalación. Yo creo que esa sería tal vez y la versión, ¿no? Que me dice aquí la versión y el paquete, ¿no? Entonces, bueno, pero si no tiene uno la actitud, que pues instalarlo es lo de menos, utiliza este apt. Y así sabemos. Entonces aquí ya está instalado. Borro todo esto con control L, ¿sí? Y aquí como creo que tengo uno que se llama inno. Inno. Bueno, voy a buscar a ver cuáles tengo aquí, ls. Sí, inno raya 1. Entonces le digo, mire, yo voy a entrar al editor.
simplemente le digo nombre del editor y le digo himno raya 1. Entonces me sale. Pero no tiene casi nada. Voy a ver si saco algo otro que tenga un poco más. Aquí, bueno, pero ahí estoy entrando. Y me lo numera, pero me lo numera porque yo ya lo tengo programado que me lo numere. Generalmente no lo numera. Para salirme del editor, por ejemplo, le digo sheet 2 puntos. Entonces este editor tiene unos modos. Si yo le doy escape, quita los 2 puntos, por ejemplo. Le doy varias veces escape. Entonces le golpea escape. Entonces ahí estoy en modo editor. Y en modo editor acepta una serie de comandos, como por ejemplo dd. Y dd me quita eso. ¿Sí? Y por ejemplo, fíjate que ahí se pasó él automáticamente a modo insertar. ¿Sí ven lo que dice abajo? Entonces, modo insertar, usted puede meter líneas. Por ejemplo, ¿sí? Y ahí sigo metiendo. Ahora, yo cambio de modo, dándole la tecla Escape varias veces. Observen que se va a quitar insertar y cambia de modo ya. Y ya ahí ya me acepta otros comandos. Entonces ya puedo navegar ahí, pero ya me acepta otros comandos. Entre otros comandos, por ejemplo, el comando dd y muchos otros, no muchísimos, pero dd es, por ejemplo, para quitar. Quito todo eso, sí. Ahora, yo me quiero salir, entonces me voy a otro modo. Fíjense que si yo voy a insertar, le doy I. Bueno, estando en modo editor, le doy I, la tecla I, y me pasa a modo insertar. Le doy escape. Ahora quiero salirme. Paso a otro modo 2 punticos. ¿Sí ve cómo saco ese? Con Shift 2 puntos. Tengo que oprimir la tecla mayúscula, que es la misma Shift que llamamos, y 2 puntos. Y le digo Q. Y ahí se sale sin grabar. Dice, no guardo el archivo, el último cambio. Entonces me da como esa advertencia. Dice, si se va a salir, se sale sin grabar. Entonces para salirme grabando le doy X minúscula, estando en modo 2 puntos. Y listo, y ya se grabó. Entonces vuelvo y entro y ya aparece lo que ha grabado. Ahora vuelvo y me salgo. Como no he hecho nada, le doy Q. Vuelvo y entro. Le doy 2 puntos. Si por ejemplo quiero salirme, si hice cosas y sé que eso me va a dañar el archivo y no quiero grabar y quiero forzar la salida, le doy Q admiración. Y ya, y me salgo de todas maneras. Voy a ver si yo tengo algún 2, por ejemplo. Sí, tengo. Aquí tengo Inno UIS. Entonces voy a entrar a ese. Con nano no, con bin. A ver si este está más completo. Parece que no tengo casi nada en estos archivos. A ver, Inno UIS grabado. Ese Inno UIS Safe. A ver si de pronto ese Inno raya UIS punto. Bueno, ese sí, por ejemplo, ese sí tiene ahí más estrofas, ¿no? Entonces, si usted lo van a hacer en la casa, no le van a salir estos números, ¿sí? Para que salgan esos números, porque yo configuré aquí esto tiene un archivo de configuración y lo configuré que siempre me salga numerado. Pero si no le salen números, uno lo puede colocar con este comando, por ejemplo. Set number. Es un comando en modo 2 puntos.
pero como ya está numerado, pues vuelve y numera. Pero si no estuviera numerado, entonces le numera todas las líneas, que a veces es muy importante saber cómo es la numeración, ¿no es cierto? Entonces es una cosa que hay que aprender con los editores, cómo numerarlos. Entonces, para esto, set number, estando en modo 2 puntos. Ahora lo otro es cómo ir al comienzo del editor y cómo ir al final, ¿no? Por lo general, esto no sé si es estándar en todos los editores, pero por general uno le da G mayúscula y se va al final. Sí, mire, G mayúscula. Eso es estándar. Y le da GG minúscula y se va al comienzo. Esa es otra cosa que hay que saber hacer. Uno ir a cualquier línea del editor, pero precisamente ir al comienzo, porque por ejemplo, imagine que usted tenga 20.000 registros y quiera saber cuál es, quiere ir al último. No se va a poder pasar 20.000 líneas, sino le da G y una vez se va al último. Y GG. Eso casi que es la estándar en la mayoría de lectores. Esa es otra cosa que hay que aprender a hacerla. Y lo otro es si uno quiere corregir algo, ¿no? Por ejemplo, o quiere cambiar una cosa, por ejemplo, cambiar en todo lo que diga, por ejemplo, filosofía, a ver, donde hayan varias palabras, por ejemplo, futuros. Entonces miremos aquí en el aquí en el taller, ¿no? Entonces eso es el diagrama que decía, mire, estando en modo edición usted puede darle comandos como P, como DD, que es el que yo hice, que ya sabemos que es lo que como G y como GG, estando en modo de edición. Ya sabemos que G me manda al final y GG me manda al comienzo. Eso es lo que significa este diagrama de estados. Ahora, estando en modo edición, si le doy chi 2 puntos, me pasa al modo comandos. Y en modo comando, pues se pueden dar varios comandos ahorita, como podemos ver. Por ejemplo, ¿cuál es DI? Por ejemplo, de grabar. X minúscula, se sale grabando. Q, admiración, se sale sin grabar nada. Y estando en modo de edición, si le doy la tecla I, pues me paso a inserción. Y siempre que yo no sepa en qué modo estoy, le doy escape, escape, escape varias veces y llego a modo inserción. Sé que estoy ahí. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? En este diagrama, digamos, de lo que, algunos de los comandos que se pueden hacer, pero realmente pues que hay varios comandos que estarían en el manual del BIN, ¿no? Pero entonces, para hacer algo como muy sintetizado, pues miremos, por ejemplo, si no tienen el BIN, instálenlo con este comando, pero tienen que estar en modo usuario. A ver, ¿todos saben qué es modo administrador o modo usuario? ¿O cómo se pasa uno en un Linux a modo administrador? ¿Alguien me quiere escribir ahí en la consola cómo se hace para hacer eso? Con su o con sudo. Muy bien, ¿no es cierto? Dice sudo o sudo su y luego le pide la clave del root. Ya no el usuario, la que uno definió como root. Entonces cuando le da la clave del root es que puede hacer esto. Actitud show y él le va a salir aquí como por ejemplo, aquí me voy a salir, vea. Entonces le doy chi 2 puntos, le doy Q y me salí. Ahí estoy en un usuario normal que se llama, a ver, who am I? Dije, ¿quién soy yo? Entonces yo soy Centric, un usuario normal. Normal porque aquí el PRON es pesos, también vea, pero. Entonces yo me quiero pasar pero aquí como no estoy estoy más bien en Debian, entonces yo lo hago con su, por ejemplo su. Entonces me pide la contraseña, pero el root. Entonces yo le doy la contraseña. Fíjese que cambia a numeral. Entonces aquí con numeral, cuando estoy ahí es que puedo dar actitude install bin. Porque si la da estando con el otro usuario le va a decir que no tiene derechos. Y para salirme de aquí y volver al modo normal, al usuario normal le doy X y vuelvo otra vez al usuario normal.
Si se le olvidó la clave del root, eso sí es grave. Ahí sí tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, uno puede abrir aquí varias pantallas, ¿no? Por ejemplo, si uno control N, ¿no? Ahí abro otra pantalla. Y control T, control shift T, abro otra terminal, vea, todas las pestañas que yo quiera. Entonces, cuando uno va a cambiar la clave del root, uno generalmente se mete acá, vea. Me meto aquí, por ejemplo, me meto acá, por ejemplo. Su. Y le doy la clave del root. Y por aquí donde tenía aquí tenía la otra ventana, vea. Y aquí también me meto con su. Y me meto aquí como, inclusive puedo abrir una tercera. Y ahí estoy, vea, estoy aquí como administrador, estoy en esta como administración y estoy en esta como administrador. Entonces, siempre, anoten eso, los que vayan a ser administradores de Linux, siempre que se va a cambiar la clave del root, por ejemplo, la clave del root de cualquier cosa que hagan con paz, WD, ¿no es cierto? Y aquí uno le coloca la clave que quiera, y luego le dice, confírmela, y uno la confirma. Pero ha pasado que uno a veces escribe una clave por ahí bien compleja, por lo que es del root, y va a entrar y ya no entra. O sea, se confundió con la clave, o porque en el momento de teclear y no se dio cuenta y puso otra cosa y se le olvidó el root. Eso es gravísimo porque es difícil recuperar la clave del root. Tiene que ser así porque la clave del root, desde el root se puede hacer de todo. Entonces uno lo que hace es esto. Si no entra en la clave del root, en las otras pestañas está como root, entonces vuelve y le establece. Y listo, solucionado el problema. Pero si no hizo eso, pasa lo que está diciendo Luis Gerardo. Sí, Luis Gerardo. ¿Qué pasa si le acabó la clave del root? Si no, a veces no tiene otra alternativa que volver a instalar el sistema operativo. Porque es que sin root usted no puede administrar el sistema operativo. Entonces así delicado es que a veces toca volver a instalar el sistema, porque no hay otra forma, entonces usted queda sin administración. Bueno, ya por ejemplo miraremos, no sé si los que les tocó hacer los perfiles de usuario, uno puede crear un perfil administrador, pues para que de pronto desde ese perfil pueda recuperar la clave del root o algo así. Sí, tendría que crear otra máquina virtual, sí, otra y volver a colocar la clave. Pero digamos eso, pues aquí experimentalmente para nosotros es fácil. Pero por ejemplo en una máquina en producción, volver a crear otra máquina, eso sí es bastante complicado. Mejor dicho, eso que ni que se les vaya a olvidar, ¿sí? Por eso les digo que cada vez que vayan a cambiar el root, abran varias terminales y métanse de root en una y en otra. Y luego que cambien la clave root, prueben, a ver si vuelven a entrar como en root. Y si ya vuelven a entrar como root, pues entonces ya listo, ya quedó la clave establecida. Pero no se vayan a arriesgar a cambiarla teniendo una sola ventana, porque si después no les llega a funcionar, sobre todo si es una clave larga, que lleve signos y asteriscos y mayúsculas y números, que así son las claves del root en los servidores, y que después se confundió por ahí en lugar de una barra puso underscore y después no es capaz de entrar, ahí sí, mejor dicho, se fregó. Bueno, eso como para que tengan en cuenta. Sigamos aquí en lo que es del editor, que íbamos acá. Entonces sería como, por ejemplo, grabar el himno, por ejemplo, o sea, grabar el himno aquí. A ver que grabe el archivo en el directorio. Esto es lo que dijo, pasamos a modo 2 puntos. Chip más 2 puntos significa pásese a chip 2 puntos, ¿no es cierto? Ese de más no es que coloque uno más, sino chip 2 puntos. W y le puede uno colocar con esta letra y grabar otro archivo el que uno quiera. Bueno, eso pues son cositas así sencillas. Uno puede dividir la ventana, casi yo nunca lo hago, control WW para tener dos ventanas abiertas con el mismo archivo.
por ejemplo, bueno, pasemos ahorita la tratamos de hacer si nos queda tiempo. Numerar las líneas, este es el que le dije set number, para el que quiera numerar. Este también es importante, C y C, no diferencia mayúsculas de minúsculas, ¿sí? A veces que uno quiere eso, que no diferencia mayúsculas de minúsculas, entonces coloca C y Z. Bueno, esta sería muy importante, ¿no? Por ejemplo, si quiero, mire que estoy en modo 2 puntos. Me paso a modo 2 puntos y digo, saque de la línea 6 a la 20 y grabe eso en un archivo. O sea, de un conjunto de líneas, por ejemplo, yo digo, de cada estrofa del himno, genéreme un archivo por cada estrofa. Entonces ustedes miran ahí la numeración, de la 1 a la 5, W, estrofa 1. De la 6 a la 10, W, estrofa 2, y así sucesivamente. Entonces, también en modo 2 puntos, ¿no? Puedo meter de modo 2 puntos, puedo leer, incorporar un archivo de texto. Pues aquí donde dice la trayectoria, esto quiere decir que es opcional. Pero el comando es R. R y se lee el archivo de texto, ya sea con trayectoria o sin trayectoria. Si no se le da trayectoria es porque debe estar en el mismo archivo donde yo estoy. Por ejemplo, dice 2 puntos R, home operativos-test. Entonces incorpora este archivo que se encuentra en home operativos. Ahora esto también, esto es lo más importante. Esto también es como estándar. Para nosotros la lupa es esta. Me voy a pasar acá. O sea, la lupa que es la gráficamente me va a pasar al archivo ese de... Bueno, aquí me toca salirme porque ya estoy... Entonces, bueno, yo quiero hacer una búsqueda. Entonces, estando en modo editor, le doy la lupa. Vea, eso para mí es la lupa, el slash. Entonces, grábense eso. Casi que en todas las búsquedas, cuando es a nivel de comando, la lupa para nosotros es el slash. Entonces yo busco cualquier cosa, por ejemplo, libertad. Busque libertad. Entonces vea, él se posicionó ahí, vea, la primera palabra, ¿sí ven? Y como hay más, entonces yo le doy N minúscula, y se posiciona en la otra. Y la búsqueda ha llegado al final y vuelve a continuar desde el principio. Ahí le informa todo. Listo, eso es todo. Ahora uno también puede buscar y reemplazar. Entonces, miren lo sencillo que es todo esto, ¿no? A ver, apliquemos, por ejemplo, lo otro que le habíamos dicho que era control WW, ¿era? No, ese no. Ay, se me salió eso. Sí, voy a volver a darle el bin. Ese es el que tenía, ¿sí? Entonces, lo que iba a hacer era dividir por aquí lo que decía dividir la pantalla. Control más WW. Bueno, aquí no me está funcionando no sé por qué será. Control. Dejemos este pendiente para no perder tiempo en esto porque no me funcionó como estaba y no sé si es por las versiones. Pasemos más bien a... ¿En dónde estábamos? Bueno, aquí. Esto de la... Estábamos búsqueda, la lupa. Ahora,
esto es encuentre y reemplace una palabra en todo el archivo con confirmación. Entonces simplemente le doy porcentaje S, ¿no? S. Es como sustituya la palabra 1, busque la palabra 1 y sustituya por la palabra 2. Y la C es para que pida confirmación. Y aquí, si no le coloco la C, es sin confirmación. Entonces, apliquemos, por ejemplo, esa partecita, por ejemplo, acá, que sería... Pero eso está en modo... Tengo que mirar si eso estaba en modo 2 puntos o en modo editor. ¿Alguien me acuerda? A ver. A ver, es para ver si me puedo salir para alcanzar... Ah, listo. Entonces recomiéndele ahí cuando tome lista, ahora voy a tomar lista dentro de 5 minutos para que le diga a algún compañero que me acuerde. ¿Listo, Luis Gerardo? ¿O no? ¿Ese es Franco? Franco, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hacer este último, el de sustituir, estando en modo 2 puntos, ¿no? Entonces vea que aquí estoy en modo editor, me tengo que pasar a 2 puntos, sí, 2 puntos. Le doy S, sustituya. Voy a decirle fraternidad, sustituye por ejemplo, por hermandad. Y que me pida confirmación. Dice, no encontró el platón de búsqueda fraternidad. A ver, no está bien, sí está. Entonces hagámoslo con porcentaje, aquí 2 puntos, hagámoslo con porcentaje S. Uno más pequeño, entonces, por ejemplo, ahí donde es importante si distingue mayúsculas de minúsculas, ¿no? Ah, y también si es en todo el archivo o es en una parte. Yo creo que como le coloqué en una parte, por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez con fraternidad, porque yo veo ahí esa palabra. Fraternidad. Me ayudan a corregir si algo está mal y lo vamos a cambiar por hermandad. Hermandad. Y le digo que confirme. Ahora sí, era porque me faltaba la S. Mire, reemplazar, sí, no, etcétera, ¿sí? Digámosle que sí, que lo reemplace. Entonces reemplazo por hermandad. ¿Sí? Y así, entonces digamos que es un editor que nos facilita todo eso. Entonces les queda como tarea terminar esto del editor. Por ejemplo, posicionarse, ¿no? En una determinada línea. Por ejemplo, 10 GG. GG solo me para en la de arriba, ¿no? Por ejemplo, váyase a la línea 5 GG y elimínela. Fácil. Por ejemplo, bin más, esto es entrando, más una línea y queda posicionado en la línea. Supongamos que yo tengo un archivo de 20.000 líneas y quiero entrar y posicionarme en la 15.000, entonces le digo bin más 15.000 y el nombre del archivo. Entonces vea lo potente que las cosas tan potentes. Ahora, si yo quiero numerar desde la entrada, le digo bin más el nombre de archivo. Ahora, lo que yo les decía, que yo ya tengo configurado, esto tiene un archivo de configuración que está en la carpeta home, que es el archivo .binrc. Entonces allá uno configura, por ejemplo, para que a mí siempre me gusta numerado, entonces allá configuro el archivo como la plantilla del editor. Está en home. Si no, entonces uno la copia, si no la encuentra. Bueno, y aquí vienen un poco de ejercicios, ¿no? Entonces sobre esto va a ser el primer quiz, sobre Nano y sobre esto. El otro que es el entorno gráfico Kinon, que es el que yo tengo acá precisamente, pero ahorita ya no alcanzamos. Le echamos una revisadita por ahí. Y estos son los 3 ejercicios de esta semana, ¿sí? Pero este también es muy sencillo. Pues casi como muy intuitivo, pero hay ciertas cosas ahí que habría que hacer. Entonces vamos a tomar la lista, dejamos ahí por ahora. A ver, Álvarez Castillo,
El que no responda tiene 2 fallas. Listo, ya puede irse. Carrizales Duarte, ya puede irse. Castellano, ya, muy bien, ya puede irse.